Vamos a comenzar con el evento. Primeramente hará la exposición la licenciada Bresida Nina, quien es educadora y ex coordinadora de los trabajadores sociales comunitarios de Bolivia. Ella conoce del tema, nos va a comentar sobre la participación de las mujeres en el indianismo catarízo. Chacha Huarmi, mito o realidad. Muy buenas noches, vamos a dar la palabra. Cada expositor tiene 15 minutos. Después de la exposición vamos a empezar a dialogar. También habrán preguntas, porque se trata de un foro de debate. Muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches a todas y a todos. Agradecida por la invitación. Bueno, creo que el tiempo es bastante corto. Vamos a tratar de ponerlo lo más sintético posible. Bueno, la participación de las mujeres en el indianismo catarismo, tuve el tiempo de revisar bastante bibliografía, sobre todo desde autores bastante radicales como Ayar Quispe, Felipe Quispe, en el rol del indianismo como tal, como ideología, como práctica y teoría social. Y me preocupaba bastante la carencia de protagonismo de las mujeres dentro de esta práctica. Marina Ari, y se veía en el video también, hacía realce sobre el liderazgo de Bartolina Sisa, sobre el liderazgo no dependiente, ni sumiso, ni subordinado a Tupac Katari. Hacía un protagonismo dentro de su escrito como Bartolina Sisa, como aquella mujer capaz de liderar, capaz de decidir, capaz de encabezar, como esa mujer. En los libros de historia, en las escuelas, en los colegios, cuando hablamos de historia, siempre nos enfatizan la presencia, cuando hablamos de las revoluciones indias, a Tupac Katari, a Tupac Amaru, a los hermanos Katari. Pero no se visibiliza como un ente importante a las mujeres. No será eso. Y eso es algo que se debería reflexionar muy profundamente. Y lo que se tiene en mayor bibliografía es de Bartolina Sisa. Pero si recordamos, incluso hablándonos un poco en el texto de Marina Ari, nos debe llamar la atención mucho la forma en la cual Bartolina Sisa ha sido mutilada, a diferencia de Tupac Katari. Quiero decir esto en el sentido más cruel. Bartolina Sisa, para una coyuntura de los 1781, ha tenido que asumir bastantes cargas. Y eso es algo que me parece importante enfatizar. Una de las cargas, y se veía también en el video interesante, el rol de la mujer española o criolla era o vamos a la fiestita o acompañamos al hombre como un adorno del varón, pero no como aquella mujer capaz de tomar sus decisiones propias, capaz de decirle al esposo, no creo que estén actuando de esta manera, sino simplemente como un adorno del español o del criollo del que criamos. Ese esquema lo rompía Bartolina Sisa, porque ella, primero, era una mujer que no estaba sumisa ni subordinada a lo que podía ser la voluntad del varón, sino porque había un proyecto político entre pueblos como tal, y que le tocó encabezar. Entonces, eso es algo interesante, porque al hecho de que ella asume una mutilación bastante cruel, es precisamente por eso, porque tenía la carga de que para esos entonces los indios y las indias, en esos términos que ellos utilizaban bastante despectivos, no eran considerados como seres. Primera carga. Segunda carga, Bartolina Sisa era mujer. Si de cierta manera el varón indio era considerado, por lo menos para el trabajo de apoyo para el español o el criollo, la mujer solo era o para la cocina o para el acompañante del mestizo.
o del criollo o del español. Y Bartolina rompe esa otra esquema. Segunda carga que tiene, por eso es que también la mutilan, y creo que hay que reflexionar en eso. Era evidente que incluso Gregoria Pasa rompe ciertos esquemas de no siempre estar al servicio, sino de encabezar algo. Y también es importante el rol de ella como mujer. Esos esquemas de estar solo apoyando, sino más bien encabezando, liderando. Y eso es algo importante, muy bueno. Y entonces, es por eso que cuando vemos la cuestión de la mutilación de Bartolina, sí digo mutilación porque ha sido tan cruel lo que hicieron con ella, y lo describe plenamente bajo escritos Marinari, el hecho de cortarle la lengua, el hecho de cortarle los senos. ¿Acaso eso no es un mayor sufrimiento? El hecho de exponerla desnuda por la Plaza Murillo, como una prueba máxima de que una mujer no podría levantarse, y para después hacerle el corte de la cabeza. Entonces, eso es algo que nos tiene que llamar la atención bastante, porque esa ha sido una muerte mucho más cruel, más sufrida, por todas esas cargas que no podían soportar los españoles, por las decisiones que ella podía encabezar. Y es algo lamentable en el sentido de que el movimiento indianista catarista, incluso cuando vemos el ejército de LGTK y hacen un realce de los mismos, en los textos mayormente hacen figurar a los varones. ¿Qué sería Felipe Quispe sin su esposa? Mientras él está en el ejército, pues ¿quién criaba a los hijos? Pues ¿quién daba comida a ellos? Cuando leía el libro de Ayar Quispe, El indianismo catarismo, 2 palabras le dedica a su madre, y todo el libro le dedica a su padre. Eso pareció un oda a su padre. 2 palabras. Recuerdo a mi madre por su lucha y su sacrificio. Tenemos todo un texto para dedicarle solo 2 palabras. Cuando parte de nuestra formación desde crianza está el parir de la mujer. Y creo que es algo que hay que reflexionar muy profundamente, hombres y mujeres. Y cuando leía también el indianismo y el catarismo como una ideología de liberación. ¿Ideología de liberación para quiénes? Para los hombres, en los textos, incluso, discúlpeme hermano David Ari, como decía, bienvenidos. Siempre tratan de incluirnos en su vocablo, bienvenidos. El uso de las palabras, o el hecho de que las mismas mujeres, cuando empiezan a escribir un texto, el hecho de decir hombre, creen que nos están generalizando a las mujeres. No es así. Y no debe ser así. Porque ha sido tan utilizado y tan repetido que lo asumimos de cierta manera. Y es así cuando leo los libros tanto de Fausto, en sus primeros libros más romanticistas, más filosóficos. Pero ¿y dónde está la rebeldía de aquella mujer como Bartolina Sisa, con todas las características que ya mencioné hace rato? Se pierde esa esencia, y es importante rescatarlo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cuando vamos a las comunidades y decimos las autoridades originarias, y tocó por rotación a una familia, dicen, ahí está la autoridad varón y la autoridad mujer. Pero para la toma de decisiones, ¿quién decide? Es el varón, no es la mujer. Y seamos autocríticos. Por mucho que le pongan el chicote y le pongan todo ello, no decide. ¿Y cómo se evidencia eso? Cuando vamos a otra comunidad, le tocó a una familia. Hay comunidades que tienen pocas familias.
y le tocó a esa familia. De pronto ya los papás están viejitos y solo queda el hijo. Cuando quede el hijo, que asuma la autoridad, aunque sea soltero, porque antes solo dejaban pasar la autoridad varón y mujer, siempre y cuando el varón esté casado. Pero ahora no es así. Yo me puse hace 2 años ir a Taraco y veo a mi amigo, estoy de autoridad, me dice. Qué interesante, qué bueno. Y él estaba soltero. ¿Y por qué no pasa eso lo mismo con la otra compañera? Que lo tocó a su familia y que ella era la única mujer y no le dejaron ser autoridad. Pero sí al varón le dejaron. Sí era autoridad original. Claro, no le dieron el cargo más alto, pero sí le dejaron ser autoridad original. Entonces, de cierta manera, cuando se ve subordinada la opinión, el pensamiento de la mujer hacia el varón, el Chachahuarni va a ser un mito, como suele suceder en muchas comunidades. Pero cuando la mujer asume como mujer ese liderazgo, el marco al respeto con el varón también, es ahí donde va a ser una realidad. Así como lo fue como Bartolina Sisi Tupac Katari. Bartolina tomaba las decisiones que creían correctas, autónomamente, en marco a su liderazgo. Igual de importante a la de Tupac Katari. Y cuando se llegue a ese nivel, mutuamente, es donde se dirá que el Chachahuarni, de esposo y esposa, en el nivel de liderazgo que se quiere, será una realidad. Mientras tanto, solo va a ser un mito. Ese mito que se cree en muchas comunidades. Ese mito que se cree cuando dicen, estoy autoridad, ahora mi esposa también es autoridad. No. Si la mujer no toma decisiones no es autoridad, está de adorno, es el esposo. Así como asumían estos españoles dentro del video. Se preocupan, pero su opinión no ha sido tan importante o relevante. Eso no quiere decir de ninguna manera de que tanto la mujer se sobreponga sobre el varón o el varón se sobreponga sobre la mujer. No, más al contrario, debería haber un diálogo. Y eso es algo que tiene que criticarse. Yo sé que en este grupo, en los que estamos acá, también hay varios compañeros que son indianistas cataristas. Y les planteo algo también. Si hablamos de una ideología de liberación, y si en sus libros se enfatizan más en hablar en los, entre comillas, digo los porque hacen un énfasis en los varones, y bajo 2 características, en los indios, ¿dónde quedan las indias? A las que como también nos han sometido. ¿O no ha sido así? Yo recuerdo a mi mamá me decía, cuando pasaba por la calle, hace años atrás, cuando ella tenía sus 15, 12 años, y venía por acá, en la ciudad de La Paz, hey, India, vente por allá. Igual utilizaban ese término despectivo hacia ella. Pero cuando se determinan en sus libros y ponen los, es como que no nos incluyesen. Es como que esa liberación solo fuera para el hombre indio, pero no para la mujer. Y creo que hay que pensarlo bien. Y si el indianismo es una ideología de liberación, debería ser mucho más amplio. Debería ser, si bien ha tenido sus orígenes en el proceso de colonización, debería ser en ese criterio, esa ideología de liberación. Esa ideología de liberación hacia él o hacia la oprimida. Para él o la oprimida. Entonces, ¿dónde quedarían aquí si vamos en cuestiones raciales para los negros? No se van a identificar con esta ideología porque van a decir, claritamente dice en tu libro, para los indios. Y yo soy negro. Tiene que ser una ideología de liberación para todo aquel y aquella persona que ha sufrido un proceso de opresión de diferentes formas. Y de seguro que en muchas poblaciones ha sido más cruel que en otras. Tiene que ser en ese criterio amplio. Mientras no sea así, pareciera que solo el indianismo fuera para el indio varón, una ideología de liberación, pero no para nosotras, para aquellas mujeres que han estado al lado de los varones en todos los procesos de lucha. Y vuelvo a recalcar
que hubiera sido Felipe Quispe y muchos de los que están ahorita en espacios de poder, así como incluso ahora tanto están autoridades en los espacios gubernamentales, si no fueran por sus madres, si no fueran por sus esposas. A veces es fácil decir, en los espacios de poder estoy por mi talento. No es así. Tiene todo un espacio, todo un respaldo de mujeres que están ahí, pero que no se las visibilizan, que se las eliminan simplemente por el ego. Y por el ego marcado en el machismo. Y eso es algo que hay que reflexionar profundamente en ese sentido. Otro aspecto que también quiero rescatar es el sentido de que incluso los primeros partidos, si hacemos una recapitulación, los primeros partidos políticos indianistas, si vamos a tener, incluso cataristas, con el MICA o el MRTK, cuadros por varones. Y cuando pregunté en una ocasión a Constantino Lima y le dije, ¿y qué pasó con las mujeres? Es que aún estaba metido en sus tuétanos el machismo. Por eso es que no permitieron, incluso no reconocieron en sus propios libros a sus mujeres, a sus esposas, el rol importante. Sin ellas no fueron ellos. Creen que el hecho de hablar de ellos, ellas están ahí acompañándolas en la invisibilización. Y no es correcto. Eso es algo que debemos ser críticos y críticas. Alguna compañera me decía, yo le preguntaba, a ver, compañera, escribamos sobre esto. Pongamos las y los, le había pedido, por favor. No, con que digamos el hombre, está bien decir. Porque ahí estamos incluidas. ¿Cómo puedo estar incluida si me estás especificando el hombre? No me siento incluida. Pero si me hablas también en las y los, me siento incluida. Entonces, es algo que también las mujeres lo hemos ido asumiendo. Y eso es algo que también hay que despojarnos como mujeres. Despojarnos en todo el sentido de la palabra. El mismo hecho de ya no ver con los ojos, incluso los criterios feministas llegan a ser como los criterios feministas en algunos, machistas en los otros casos. Y eso no debería ser. Si quisiéramos que el chachahuarmi fuera una realidad, nadie tiene que sobreponerse sobre nadie. Ni los varones sobre las mujeres, ni las mujeres sobre los varones. Ambos deberían respetarse, tal cual son. Algo que deberíamos reflexionar, algo tan sencillo que vemos todos los días, es, por ejemplo, cuando están casados y les invitan sus matrimonios, ¿qué les dicen? Cuando están casados, no viene la invitación hacia la mujer, por mucho que la amistad haya sido la mujer y no el varón. Llega la invitación hacia él, nombre de varón. Le pregunta, a ver, por mucho que fuera mi amiga, ella le digo, ¿cuál es el nombre de tu esposo? Y me dirá, Pedro Pérez. Señor Pedro Pérez. Ah, ella ya le he invisibilizado cuando la amistad directa la tengo con ella. ¿Acaso estoy incluyendo al decir Pedro Pérez a ella? Si no hacemos precisiones claras de la otra también, va a seguir esa misma lógica. Y eso tiene que cambiar. Eso tiene que cambiar. No quiere decir que invite solo el nombre de ella. Si son pareja, tienen que estar los dos. Señora María Pérez Quispe y señor tantos, porque ambos están siendo parte de uno, pero también en sus individualidades. Un investigador, Manuel Mamani, que hizo su tesis en los pueblos aymaras de Chile, y él hacía sobre el chachahuarmi también, y decía, algo diferente entre las aymaras y entre las mujeres del urbanismo, y él había hecho la tesis sobre su pueblo, decía, era precisamente eso, decía. Le preguntaba a sus hermanas de su comunidad, y le decía, ¿cuál es tu nombre? Y ellas decían, yo soy María, y con sus dos apellidos, ¿no? María, Mamani, digamos. Y él decía, qué diferente es cuando voy a la ciudad y pregunto a la ingeniera, y veo ahí su malvete que está grande. Ingeniera Solís
María Solís de Chávez, como que se pone de propiedad del otro. Y eso le recordaba a su hermana de la comunidad. Le decía, ¿por qué no haces lo mismo que en la ciudad? ¿Porque acaso soy propiedad de mi marido? Eso es lo que ella respondía en la entrevista. ¿Acaso él es mi padre para yo tener su apellido? Yo soy María Mamani Mamani. Mamani Mamani, porque Mamani tengo de mi madre. Y el otro Mamani tengo de mi padre. Esa soy yo. Y mi esposo tiene este otro apellido. O sea, lo que ella pretendía en su respuesta es hacerse valer como María, con toda la línea sanguínea, tanto de su padre y de su madre. Y no que su identidad en su nombre sea subordinada a su esposo, como si fuera de su propiedad, cosa que es diferente en el urbanismo. Por eso es que vemos varios carnets que dicen María Chávez de Subieta, como si fuera propiedad, porque son lógicas machistas que se han dado a partir de esta colonización. Bueno, me dicen que ya es tiempo. Gracias. Muchas gracias por la participación. Surgió varias preguntas. Así como tal se expuso, ¿hay un pensamiento machista de los indianistas cataristas? Es una pregunta, ¿no? ¿Y dónde quedó el tema de la complementariedad? ¿Qué hacer frente a esta lógica del machismo que aún está vigente? Son algunas preguntas que surgen de acuerdo a la exposición de Briseida Lina. Seguidamente hará su exposición Stephanie Murillo. Ella estudia ciencias políticas y es integrante de Curva del Diablo. Hola, hola. Bueno, el tiempo es corto. No sé si tienen... He traído un PowerPoint, por favor. Me gustaría comenzar con el PowerPoint. Bueno, hasta que estén poniendo el PowerPoint, me gustaría agradecer mucho porque me hayan invitado a exponer acá, lo vean. Gracias a los... que me ha contactado a miembros de ANS. Voy a comenzar contándoles que hace poco me han invitado a la zona sur a comentar la crisis de la izquierda en Bolivia y en el mundo desde mi mirada indianista, pero sobre todo desde mi mirada del guarmindianismo, que les voy a explicar dentro de poco de qué se trata. En este espacio, que evidentemente era de izquierdistas y de clase medieros, yo he tenido que explicar categorías básicas y categorías sencillas como qué es indio, qué es india, qué es opresión, qué es colonialismo, qué es instrumentalización, qué es racismo, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo hacía eso, el único PowerPoint. Es decir, que lo que yo les estaba diciendo a los izquierdistas en la zona sur es que los indianistas nos tomamos el tiempo, o las indianistas nos tomamos el tiempo de leer y entender sus categorías. Y no hacemos eso para estar de acuerdo con ellos necesariamente, pero para refutar, para decir si funcionan o no funcionan sus categorías en nuestra realidad, tenemos que leerlos y tenemos que entenderlos. Entonces lo que yo pido es que ustedes tengan la misma seriedad a la hora de debatir temas como los propios, los nuestros. Asumo que aquí todos son mucho más letrados y son mucho más profundos y son mucho más entendidos en temas y categorías de indianismo, catarismo, así que no voy a empezar por ahí. Y tampoco va por ahí la charla, que es de Chachahuarmi, pero asumo que esos temas están claros. Entonces, les pido la misma seriedad en las categorías que les he pedido en este anterior evento al que fui, ¿no? Es decir, si nosotros no somos serios con nosotros mismos a la hora de analizar nuestras realidades y a la hora de plantear nuestras propias categorías, evidentemente
como intelectuales, como académicos o como políticos, evidentemente va a ser muy difícil que la gente, que el discurso, ya sea académico o político, crezca y vaya más allá, ¿no? Es decir, que una India que sea oprimida pueda identificarse con el indianismo o con el catarismo precisamente. Entonces, desde ese punto de vista es que voy a hacer mi crítica al Chachawa Army, obviamente, y me gustaría que simplemente se den el trabajo de analizarlo y se den el trabajo de entenderlo, y con la aclaración de que entenderlo no significa estar de acuerdo. Yo entiendo a lo que se refieren los marxistas y no estoy de acuerdo con ellos, ¿verdad? Entonces, bueno, después de esta pequeña introducción les digo que mi exposición consta de dos partes. Lo que yo voy a decir, la primera parte, voy a hablar de los y las sujetos que enarbolan banderas de género y banderas de feminismo en nuestra sociedad boliviana, y por qué considero que las indias no tenemos cabida dentro de sus discursos, ni teórica ni prácticamente, probablemente sí como instrumentalización. Y segundo, ya específicamente mi crítica con el warmingianismo. Empiezo con los feminismos de izquierda. Me interesaba mucho tocar este tema para empezar, porque creo que son los feminismos más verticales, más machistas que hay, y obviamente los más racistas que existen, ¿no? Es decir, así como los indianistas les hacemos una crítica súper fuerte y súper dura a los izquierdistas desde siempre, y les decimos que han tenido una ceguera terrible a la hora de analizar nuestra realidad y su ceguera colonial. Las indias también les hacemos esta crítica a las feministas de izquierda, ¿no? Porque muchas de ellas jamás se han preguntado ni les ha interesado su condición de opresoras como mujeres, a pesar de manejar discursos feministas y a pesar de ser mujeres, a pesar de ser oprimidas por los machos de izquierda que las oprimen, tengan certeza de que son muy machistas también esos entornos. Ellas no se han cuestionado jamás su papel de opresoras con nosotras, ¿no? Entonces reivindican su condición de género supuestamente de clase, muy privilegiado, muy acomodado, pero que realmente jamás ha respondido a nuestras necesidades ni a nuestras realidades como indias. Entonces, evidentemente, me interesaba tocar este tema también porque más allá de trotskismos, también tenemos a las feministas representantes que están ahora en el gobierno y que evidentemente utilizan el discurso muy bien como linera, porque han aprendido muy bien las izquierdas a instrumentalizar el discurso o las condiciones que puedan tener, pero es un discurso que es vacío, que es hueco y que se cae. O sea, ustedes no le creen a ninguna de estas personas que están ahí, a ninguna de esas chicas que realmente puedan entender o puedan sentirse identificadas con nuestras vivencias, nuestras realidades y lo que nosotros sentimos. ¿A qué me refiero, por ejemplo? Cuando salió, por ejemplo, la viceministra de Justicia Originaria y Campesina, muchas personas en el Facebook, incluida yo, nos parecía contradictorio que una persona que fuera de la casta blanca mestiza ocupara semejante cargo. ¿Qué conocimientos o qué habilidades ha tenido esta mujer para llegar ahí, para hablar de asuntos originarios campesinos? ¿Se lo ha ganado por mérito? Puede ser. Y claro, una compañera feminista que tengo en el Face me reclamaba y me decía, oye, estás siendo súper machista, porque ella está ahí porque se lo ha ganado. Yo sé que es muy buena, yo sé que es por méritos, tú sabes lo jodido que es ser una mujer en política. ¿Cómo te vas a estrellar como cualquier macho contra esta mujer? Y lo que yo le respondía es que además de mujer soy india, y que los indianistas estamos cansados de los indiólogos en el gobierno. Porque me parece muy bien que sea una indióloga y que esté preparada en temas de indios, pero ¿por qué no ponen un indio o una india? Eso es lo que no entiendo. Y esa es la hipocresía que todos nosotros, más allá de izquierdistas y catalanistas, hemos comenzado a plantear al gobierno, el gobierno que está actualmente ahí. No solamente al MAS, también a las gobernaciones, a las alcaldías, a los otros partidos, porque este es un tema que evidentemente no está presente solo en el MAS, es un tema transversal de nuestra sociedad. Una cosa, hace poco escribí un artículo y una cosa que decía y que no me canso de repetir es que la sociedad es machista y colonial, y por lo tanto la política es machista y colonial, y la economía es machista y colonial.
en todos los espacios y en todas las instituciones y en todos los ámbitos, desde los más pequeños, que sean familiares, hasta los más grandes, como estas instituciones del Estado, es que se replican estas lógicas. Bueno, entonces, mis mejores ejemplos de feminismo de izquierda obviamente son los de Columna Sur, Generación Evo, la gente que está ahorita en la vicepresidencia. Probablemente no encuentro, bueno, los troscos, no encuentro más personas que digan que al mismo tiempo son izquierdistas y feministas. La siguiente, por favor. El siguiente feminismo que me interesa analizar, evidentemente, es el del feminismo comunitario, ¿no? Es muy importante analizar esto, para mí era muy importante ponerlas a ellas en el análisis porque la representante, podría decirse, es Julieta Paredes. Julieta Paredes tiene una comunidad llamada Comunidad Mujeres Creando, de donde surgió el feminismo comunitario, y su comunidad, Mujeres Creando, creo que se separó de Mujeres Creando, creo que tenían una relación con María Galindo, más allá de sentimental, política, ¿no? Y obviamente en estos temas de feminismo. Entonces, voy a leer aquí, tengo la siguiente, por favor. Tengo lo que dice, lo que propone la propuesta política del feminismo comunitario, ¿no? Nace de dos corrientes que convergen: por un lado, la lucha del feminismo autónomo de Comunidad Mujeres Creando, y por el otro, las luchas del pueblo y los movimientos sociales en el proceso de cambio en Bolivia, recuperando la memoria de la lucha feminista antipatriarcal, antineoliberal y antirracista de los años 90 en Bolivia, y la lucha de las abuelas de nuestros pueblos. El feminismo comunitario plantea la necesidad de construir pensamiento para alimentar este proceso desde las mujeres. Nutrir este proceso de cambio ha significado y significa hoy más que nunca darle forma y consistencia a una propuesta cuyo horizonte es la comunidad. Pero esta comunidad no es la comunidad que ya existe, sino aquella que queremos construir sin violencia, sin opresiones, sin discriminaciones y, en suma, sin patriarcado. Nuevamente, ¿no? Es decir, a mí me parece muy importante mencionar a ella porque me parece, al igual que Evo, el mejor sujeto de instrumentalización del discurso y del sujeto desde la práctica izquierdista. Tienen a su Evo y tienen a su Julieta Paredes para decir que no están llenos solamente de blanco mestizas que están en el poder o que pueden escribir, sino que también tienen sus intelectuales que plantean algo. El problema del planteamiento de Julieta Paredes es que realmente yo siento que no plantea nada. Siento que es discurso vacío. Así como cuando decimos que un indio marxista o que un indio que apuesta al socialismo comunitario es un indio instrumentalizado, ciertamente una india que apuesta al feminismo comunitario es una india instrumentalizada también. Para empezar, porque tiene esta noción indigenista, y para decir indigenismo me remito al indigenismo de Fausto Reynaga, en la Revolución India, página 150 si no me equivoco. Él deja muy claro lo que es el indigenismo. Me imagino que ustedes entienden muy bien que es una manera de instrumentalización, de tergiversación de lo que realmente es nuestro, como apropiación de poder para ellos, en prácticas económicas, políticas, sociales, académicas, pero que realmente sean un enmascaramiento de prácticas que continúan siendo coloniales. Es en ese sentido que ella tiene una visión indigenista de lo que es comunidad. Ella, como Aymara, no ha profundizado en lo que es comunidad. Tiene una visión indigenista de lo que es Aymara, y por tanto tiene una visión demasiado izquierdista de lo que es género también. Porque el único planteamiento que tiene es que si no estamos nosotros ahí va a volver la derecha y el neoliberalismo. En una época en la que es tan importante dar propuestas teóricas y aún más propuestas teóricas de mujeres, esta mujer la única propuesta que tiene es la carencia. Porque dice, es mejor que estemos nosotros a que regresen ellos. Si no estamos nosotros, regresa la derecha y el neoliberalismo. O sea, ¿quién le cree ahora a Evo o a Linera cuando dicen que la corrupción es culpa de la derecha? Nadie, es un discurso vacío. Pasa completamente lo mismo con ella. Cuando no eres capaz de plantear algo que realmente se adecua a tu realidad, a tu sociedad, realmente no estás planteando nada. No te has dado el trabajo de entender tu realidad, de entender a las mujeres que están dentro de tu realidad, a las que dices representar y defender, a tus hermanas aymaras, y mucho menos la sociedad supuestamente utópica a la que quieres llegar.
Entonces ese era mi interés de ponerlas a ellas aquí. Me parece muy triste, evidentemente, porque para mí es el mejor ejemplo también de discriminación positiva. Y recuerden que la discriminación positiva, a pesar de todo, igual es discriminación, porque en el fondo te están otorgando un lugar porque creen que no tienes aptitudes ni capacidades para lograr eso, y porque pueden instrumentalizarte o por ambas situaciones. Ya, entonces, para apurarme, porque tenía mucho más que decir, la siguiente, por favor. La siguiente, que evidentemente voy a analizar, que me imagino que todos ustedes conocen, es María Galindo con Mujeres Creando. Ahora, voy a ser muy sincera, María Galindo me parece que es la persona que más ha leído de todas las mujeres y que más ha propuesto en teoría política de todas las mujeres que tenemos feministas en el país. En el sentido de que ella tiene una propuesta que se llama "No se puede descolonizar sin despatriarcalizar", y efectivamente se ha leído muchos libros de descolonización y efectivamente entiende muy bien estos temas de feminismo. Yo como indianista, obviamente con lo que no estoy de acuerdo con ella, es que ella lo tiene muy claro. O sea, ella te dice, mi manera de despatriarcalizar en Bolivia es que las mujeres construyan construyan vínculos, ¿no? Más allá de que sean indias, blancas, chotas, biglochas, lo que sea, lo que puede llegar a una efectiva descolonización es que las mujeres sean fuertes, porque al final todas somos sujetos oprimidos. Entonces su sujeto de lucha es la mujer y no el tema de la identidad. Y desde ese punto de vista, obviamente yo no estoy de acuerdo con ello, porque yo soy indianista, por tanto soy nacionalista. Eso significa que abrogo por mi liberación, la liberación de mi pueblo indio, y por mi liberación como mujer dentro de su pueblo indio también. Entonces, obviamente, pero María lo tiene claro, o sea, no es hipócrita, no te miente. Y ella sí te dice, yo sé de descolonización, sé de indianismos, solamente que no los comparto. Porque precisamente hace poco tuve una entrevista también con Pablo Bomani, que creo que fue director de esta carrera en Radio Deseo. Y es una entrevista realmente muy triste, en la que quien termina mal es Pablo Bomani, lamentablemente, ¿no? Porque comienza bien y al principio pueden debatir muy bien. María Galindo efectivamente se ha informado muy bien sobre lo que es el indianismo catarismo, pero a la hora de cuestionar el tema de género, Pablo Bomani, él entra con su idea romántica, entra con su idea, es decir, con su idealismo de lo que son las relaciones de género dentro de nuestros mundos y nuestras realidades que no son ciertas, ¿no? Él dice que el machismo, que es opresor, es colonial, es europeo, y que el feminismo, por tanto, también lo es. Entonces, yo a eso me refiero con que si no nos estudiamos muy bien, se convierten en debilidades nuestras. Y efectivamente María Galindo le termina diciendo, sabes que yo te entiendo cuando cuestionas el tema del colonialismo, al INER, a Evo, te entiendo perfectamente. Y al mismo tiempo me desconcierta cuando no eres capaz de reconocer esas mismas relaciones de opresión que hay con las indias, ¿no? Entonces, ella ha propuesto, es la única que ha propuesto categorías también para la chola, la biglocha, la chota, la india. Efectivamente, desde su concepción, desde su vivencia, son categorías que creo que no están completas para nada, porque obviamente no son categorías indianistas. O sea, ya lo he dicho, su propuesta política de María Galindo es de las mujeres, ¿no? La siguiente, por favor. Al ser María Galindo anarquista y al ser de una posición privilegiada, en el fondo luego sus planteamientos se reducen a frases como estas, ¿no? Pachamama, tú y yo sabemos que aquí la única originaria es la papa. No soy originaria, soy original. No se puede descolonizar sin despatriarcalizar. Indias, putas y lesbianas, juntas, revueltas y hermanadas. Conexión entre mujeres y no la identidad. Ella sabe que hay grupos como los nuestros que reivindicamos el tema de la identidad, solo que no está de acuerdo con ellos, y es evidente que no va a estar de acuerdo con ellos porque dentro de la reivindicación de la identidad ella no está incluida. La siguiente, por favor. Ella me hace mucho recuerdo a, ¿cómo se llama? Silvia Rivera, porque
ambas vienen de posiciones privilegiadas, ambas son anarquistas, ambas son mujeres, y ambas intentan incluirse dentro de este grupo de los oprimidos y para sus planteamientos teórico-políticos académicos, ¿no? Entonces a mí se me hacen muy parecidas Silvia Rivera desde su concepción, desde su cheje. Al decir cheje, Silvia Rivera dice todos podemos ser indios, todos podemos ser parte de la comunidad, bla, bla, bla. Y María Galindo al decir me cago, no existen identidades y no existen naciones, existen la opresión a mujeres, de indios o de blancos, también se incluye como oprimidas dentro de eso, ¿no? Entonces para mí es lógico. Lo que rescato de las dos es que no son hipócritas, te lo dicen de frente, puedes debatir con ellas al respecto, son las menos hipócritas, de hecho, de todo el grupo que hemos presentado acá. La siguiente, por favor. Ya concluyendo con feminismos, obviamente tenía que mencionar a los feminismos ONGeros. Todos sabemos de dónde vienen los feminismos ONGeros, a quienes representan, qué es lo que hacen, creen que están liberando a las mujeres con sus tallercitos, o probablemente saben que no están liberando a las mujeres, pero que de todas maneras se ganan la vida así, ¿no? Y evidentemente, el siguiente por favor, dentro de otros también tenía que mencionar a personajes como Norma Piedra, ¿no? Porque esta señora, que no es, digamos, del MAS o de izquierda, etcétera, etcétera, pero que tiene un cargo, para lo único que se dedica en su discurso político a mencionar mujeres es cuando tiene que denigrar o atacar políticamente a alguien. Recientemente lo hizo con Gabriela Zapata, ¿no? Y le hacía una interpelación a Quintana y le decía, a mí no me interesa Gabriela Zapata porque sea tu chola, ¿no? Sino porque es por el tráfico de influencias. Entonces a mí me molestó muchísimo eso, que tuvo un montón de likes en las redes, como si fuera una mujer valiente, como si hubiera sido un comentario valiente, cuando ha sido un comentario tan machista y tan racista. Es decir, a mí me parece una vergüenza de sociedad y una vergüenza de casta política que tenemos, porque la política se reduce a eso, sean de izquierda, sean de derecha, se reducen a eso, ¿no? Y el discurso, o sea, no a dar líneas, sino a esa chabacanería barata, porque a mí me parece increíble que aún ahora chola sea sinónimo de amante, adjetivo calificativo, despectivo, insulto. O sea, yo estaba terriblemente indignada, ¿no? Aunque todo el mundo aplaudió y me parece muy valiente. Siguiente, por favor. Ya no voy a hablar de esto porque voy a tardar demasiado, pero me imagino que saben lo que iba a decir acá. Es decir, que al final no cambia, no tiene que ver con partidos, no tiene que ver con ideologías, no tiene que ver muchas veces tampoco con naciones. Porque, ¿qué es lo que tuvo que hacer Gabriela Zapata para, digamos, que ser parte de la élite económica? Es una india, evidentemente, las reacciones coloniales y machistas hacia ella han sido terribles. Lo mínimo que les voy a decir que he leído en redes es la mona que se vista de seda, mona se queda. O sea, sigue siendo una fea porque tiene rasgos étnicos. Y es una vergüenza. A mí me parece patético. Que si se puso tetas, que si no se puso tetas, ¿cuál es el problema? Si quería ponerse tetas, que se las ponga, porque el problema desde siempre, creo que lo hemos pensado todos y lo sabíamos, era el tráfico de influencias. Pero el nivel político, no solo de discusión de nuestra casta política, sino de nuestra sociedad, es tan bajo que nos reducimos a eso. Nos reducimos a eso. Y los que están aquí, me imagino que todos son cientistas sociales, no podemos, como cientistas sociales, entrar a ese show, entrar a ese circo. Se supone que nuestra labor es proponer categorías y proponer respuestas y proponer análisis. En vez de nosotros estar diciendo como cientistas sociales, oh sí, Gabriela Zapata, qué puta, deberíamos preguntarnos qué ha pasado ahí. ¿Por qué esa tipa ha tenido que ponerse botox y llenarse de silicona para estar ahí? En vez de caer en el circo de la sociedad o de la política, ¿no? Ese es un reto para todos ustedes. La siguiente, por favor. Ya, qué bien. Entramos ahora directamente en Chachahualmi. Les voy a leer un artículo que he encontrado. La verdad es que he buscado muchos artículos. He buscado sobre todo artículos históricos. No les puedo decir con total certeza que hay muy pocos, casi ninguno, y todos bastante tergiversados, bastante
irreales, es decir, es como que escriben sobre lo que quisiéramos que sea y no sobre lo que es, ¿no? Entonces, bueno, a ver, les leo. Ya casi. Profesor Félix Flavio Peromani, llamado El género del mundo andino, se llama su artículo. No se puede hablar de la mujer en el mundo andino, es decir, de una parte de la totalidad andina, sin considerar previamente esta misma totalidad. El pensamiento andino tiene la característica de favorecer el pensamiento abstracto sin necesidad de compartir o aislar los diferentes aspectos de la realidad. El contrario del pensamiento occidental, que conduce necesariamente a la parcelación y a la jerarquización de valores. Jerarquización que conduce en la práctica a las diferencias y a la opresión-dominación. El pensamiento andino privilegia el principio de la noción de todo armónico, donde no existe nada en sí, sino relación con los demás elementos y la realidad, bla, bla. Y luego habla también de la autoridad masculina y femenina, y que para ser autoridad siempre tienes que tener tu complementario, y que por lo tanto entra, sí, y que supuestamente todo es complementario y que todo es muy bonito. Evidentemente tampoco estoy de acuerdo con esto, ¿no? Porque todos los artículos que he buscado de Chachahualmi, de antropólogos, sociólogos, historiadores, sean estos bolivianos o no bolivianos, hablan de lo mismo y dicen que es así. Y yo me pregunto dónde han hecho sus estudios, de dónde sacan que Chachahualmi es así. Porque yo no lo veo. Yo como Huarmi, pero además como india, no lo veo. Porque se supone que si asumimos y si esperamos que estas relaciones de complementariedad de género se dan en las comunidades, en las familias, en la realidad, esperaríamos que se replique luego en ámbitos económicos y políticos, y todos tenemos de sobra ejemplos para saber que no es así. Ustedes no crean que todos los políticos que asumen cargos luego no se van de putas o no tienen 1000 amantes, ¿no? Es decir, estaríamos negando una realidad que todos sabemos que es así, y yo no sé por qué no se habla más de estos temas sin tapujos. Por lo tanto, no hay esas relaciones de complementariedad, ¿no? A mí me hubiera gustado mucho ahondar más en este tema, precisamente en el indigenismo de Fausto Reinaga y en el pachamamismo de Carlos Macusaya, porque ambos lo abordan desde el mismo punto de vista, lo abordan desde el punto de vista de que en el fondo es un discurso instrumentalizador, por lo tanto opresor. Cuando nos idealizamos, en vez de realmente analizar quiénes somos, para buscar soluciones verdaderas a los problemas que tenemos, en el fondo estamos negando problemas, por lo tanto estamos aplazando cualquier posible solución que podamos tener. Lo bueno ha sido que yo sí he discutido estos temas con los hermanos de Minca, de la Curva del Diablo, y a mí me ha gustado mucho ver la madurez con la que todos estamos creciendo en este sentido, ¿no? Los hermanos ya, muchos de ellos, no niegan que las relaciones de género son relaciones de poder, y que en esas relaciones de poder generalmente son los hombres los que llevan las de ganar. O sea, ya no lo niegan, y eso es bueno, porque es empezar a reconocernos, empezar a discutir sobre realidades, y yo me siento bastante feliz porque es el primer paso, hablar de estos temas y reconocerlos. Podemos estar de acuerdo o no en muchas cosas, pero yo creo que es importante, más allá de los discursos, realmente entender las sociedades, pero entendernos a nosotros mismos, porque se supone que nos estamos estudiando a nosotros. No somos unos lineros que están viniendo a estudiar sociedades que no entienden ni van a entender nunca y que no es parte de esas realidades, ¿no? Se supone que nos estamos estudiando a nosotros mismos, por lo tanto tenemos que ser rudos con nosotros mismos. A ver, el reto actual. Sí, ya quería hablar sobre la contraposición. Lo único con lo que voy a terminar diciendo es que les quería hablar sobre el huarminianismo como contraposición al chachahualmi. Ya no tengo tiempo para hacerlo, pero lo único que les voy a decir es que evidentemente como mujer, como india que ha sufrido opresión, que ha visto cómo mi abuelo le pegaba a mi abuela y tenía 1000 amantes y era un borracho, y yo lo quiero mucho a mi abuelo, pero el que me diga que la relación de mi abuelo y mi abuela era chachahualmi se puede ir al diablo, porque no era así. Y mis abuelas, y mis hermanas, y mis primas han sufrido violaciones, etcétera, etcétera, que es algo muy común también. No existe el chachahualmi, no existe un chachahualmi que se refleje en espacios políticos, ni en espacios académicos, ni en espacios económicos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces,
concluir diciendo que la propuesta de muchos indianistas durante mucho tiempo para el tema de género ha sido supuestamente el chachahuarmi, pero que no es así, y que en estos momentos para mí la propuesta era el del huarminerismo, que es una India que es politizada y que reconoce estas relaciones de opresión, que reivindica su nación, pero que también quiere ser libre como mujer. Gracias. Muchas gracias por la participación. Le agradecemos a Stephanie Murillo. Bueno, ella ha tocado temas muy importantes, como por ejemplo, la sociedad es machista y colonial, dijo. Y también habló de las pendientes del indianismo y cuáles son las diferencias y similitudes que existen entre el feminismo y también el indianismo catarismo. Ahí surge una pregunta: ¿cuáles son las convergencias o existen divergencias entre el feminismo y las indianistas y cataristas? Podríamos preguntar. Vamos a invitar, tenemos uno de los expositores que está acá presente. Es importante también ver, escuchar la posición de los varones frente a este tema, chachahuarmi. ¿Qué opinan los varones? Y para lo cual desde hace rato está presente acá licenciado Aurelio Erchura. Él es sociólogo, es docente investigador de ICLA, de Instituto de Investigaciones de la Lengua Aymara de la Universidad Tupac Katari Aymara, y también es docente de la carrera de Sociología de la Universidad Pública del Alto. Es también integrante de la Comunidad Académica de Estudios Sociales. Muchas gracias. Por favor, adelante, Estela. Bueno, siguiendo con la exposición, tendremos la participación de la licenciada Sofía Gallardo. Ella es socióloga y es integrante de la Comunidad Académica de Estudios Sociales. Huariki wahilatanaka kuyakanaka, aski arumakipanaya kuyakanaka hilatanaka. Huariki naya akazatun. No, bueno, voy a abarcar yo lo que es la participación política del gobierno municipal de Zapaqui, lo que es chachahuarmi. Como ya sabemos todos, digamos, como una historia, Cantón Caracato fue, digamos, la cuna de Bartolina Sisa. Asimismo también, municipio de Zapaqui pertenece a lo que es a la provincia de Loaiza. Bueno, entonces, para no redundar tal vez con lo que es la historia de lo que es Tupac Katari, mismo Tupac Katari es, digamos, cerca de Iguayo, lo que es la provincia Aroma, asimismo colinda con lo que es el municipio de Cantón Caracato, lo que es, digamos, la cuna de Bartolina Sisa fue Ocuiri, que actualmente fue descubierta, ¿no? Porque muchos decían, digamos, de que no, Bartolina Sisa fue de otro lugar, Caracato, pero Caracato un poco más, a unas 20 kilómetros más de distancia, es la cuna de Bartolina Sisa. Bueno, para lo cual yo voy a abordar lo que es, ya les dije, lo que es la participación política en el gobierno municipal de Zapaqui, que es chachahuarmi. ¿Cómo está, digamos, en el municipio, digamos? En sí, tal vez yo no me considero como indianista ni catarista, tal vez yo soy más de la ¿no? o comunidad. Desde esa visión, digamos, les voy a hacer notar lo que es la participación política, lo que es el chachahuarmi. Bueno, como ya antes sería aquí la compañera, revisando digamos, la participación política de las mujeres en lo que es, digamos, se hicieron haciendo una revisión de la literatura de los diferentes autores abarcados, digamos, por ejemplo, como Fausto Zeinaga, Felipe Quispe, Luciano Tapia, Javier Hurtado, Carlos Macusaye, que recientemente publicó su texto sobre el indianismo catarismo. En sí, no somos tomados en cuenta, o no son tomados en cuenta lo que son las mujeres. ¿Dónde estaban, digamos, como indianistas y cataristas las mujeres? No hay. Hay en sí un vacío grande, ¿no?, que podemos encontrar, es un sesgo, digamos, muy grande para las mujeres en lo que es la participación política. Por otro lado, también abarcaré lo que es la participación política de la mujer como un actor social, en la realidad, pero lo que es, digamos, del municipio de Zapaqui. Actualmente, por ejemplo, el municipio de Zapaqui, claro que está, digamos, con como dice, ¿no?, el Estado plurinacional, de 50-50. Estamos, digamos, en el actual gobierno, está participando, digamos, ¿no?, tanto mujeres
varones. Pero en la mayoría son, digamos, más varones, donde los varones, digamos, toman las mayores decisiones que a veces a las mujeres no lo toman en cuenta. Por ejemplo, actualmente en el mes de junio hubo, digamos, la sucesión de cargos, pero ahí, digamos, a la mujer, digamos, ya lo han, como siempre ha sido delegada de todas las condiciones políticas, a pesar de que dice hay una participación política, pero no existe una participación política. Pero para ese entonces, digamos, Bartolina Sisa, como fue la batalladora, digamos, de todo el movimiento, lo que es Tupac Katari, todo el movimiento histórico, ¿no?, que podíamos hacer referencia, tampoco ella, ¿no?, digamos, no se identifica como lo que es catarista ni indianista, a pesar, digamos, que Tupac Katari fue, digamos, de Bartolina Sisa su esposo. Tal vez a las influencias de su esposo, tal vez es, digamos, un poco más la línea de catarista. Pero, viendo lo que es la Sabina Choquetilla, Seferina, Enriqueta Huanto y otros dirigentes más, en la actual Bartolina Sisa no se identifican como indianistas ni cataristas. ¿O no es así, compañeros? No vemos, ¿no? Pero ahora, abarcando, digamos, lo que es, digamos, el Chachahuarmi, como muchos de los autores también abarcan, digamos, de que siempre es la complementariedad. Ahora esa complementariedad en lo que es, digamos, las dirigencias sindicales, o lo que son los ayllus y las marcas originarias, es la pregunta, ¿no? Claro que en la realidad del gobierno de la ayllu es dual, ¿no? Claro que hay, digamos, en lo que es, podríamos decir, lo que es la paz, más que todo, digamos, en Hachacaranga, lo que es Oruro. En Oruro, digamos, siempre es el ejercicio del Chachahuarmi, lo que es el Quilacata y Mamataya. Pero haciendo referencia, digamos, al municipio de Zapaqui, tal vez está un poco más sindicalizado, mientras haciendo, digamos, una mirada más, digamos, lo que es el departamento de Oruro es un poco más originario, asimismo también lo que es Jesús de Machaca es más originario, donde ya las mujeres, digamos, pero siempre las mujeres, digamos, lo habían tomado en cuenta, como podríamos decir, como un objeto. No es, digamos, como una mujer donde pueda tomar decisiones. Hoy en día seguimos, digamos, con esas visiones, ¿no?, de lo que es el machismo, como ya antes serían las compañeras. Seguimos, aunque lo que es, digamos, las gobernaciones departamentales, nacionales, estamos lo mismo. La mujer, digamos, está solo, digamos, por solo participar. Tal vez me incluyo, ¿no? Porque a veces, digamos, siempre, digamos, pedimos la palabra, pero dicen, hermana, por favor, un ratito. Y en sí no valorizan la participación de la mujer en lo que son las decisiones mayores. Tanto también, asimismo, digamos, en lo que son los secretarios generales, los que son los ampliados cantonales, seccionales, en sí no somos tomados en cuenta, ¿no? Pero ahora, como aquí decía, ¿no?, la gran batalladora es Bartolina Sisa. El nombre de Bartolina Sisa solo lleva el nombre. Mientras las mujeres, claro, se visten de polleras, todo eso, pero no hay, digamos, el enfoque de lo que es, como tanto hablan lo que es el cantarismo, indianismo, encontramos un vacío nuevamente. Por otro lado, también lo que es el Chachahuarmi, podríamos decir, es un ejercicio del cargo, ¿no? Pero tampoco en lo que es, digamos, las comunidades, no encontramos, digamos, lo que es el indianismo ni el catarismo, no encontramos. También. Lo único, digamos, que en el actual gobierno podríamos decir, de que solo, digamos, como dice el 50-50 de la participación de las mujeres, no solo participar, nada más. Por otro lado, tal vez voy a abarcar también lo que es, como dice, un actor social. En sí, como ya decía, ¿no?, las mujeres fueron delegadas. En el año 1980 se crea la contraparte feminista de la Confederación Única de Mujeres Campesinas, Bartolina Sisa. A partir de ello ya, digamos, las mujeres dirigentes se organizaron, ¿no? Se organizaron y a partir de eso ya, digamos, ya tendrían, digamos, una organización, lo que es Bartolina Sisa, y actualmente está vigente, digamos, en lo que es el municipio de Zapaqui, Cantón Caracato, que ellos, digamos, lo valorizan, digamos, a Bartolina Sisa, pero no así con un poder político, así de fuerza. También podríamos tal vez tomar en cuenta
desde nuestras familias somos relegadas las mujeres. Por ejemplo, en el momento de almorzar, nuestras mamás siempre prefieren a los varones, primeramente para los varones, después de eso para las mujeres. En todo sentido, ¿no? Digamos, va eso de la familia. Y ahora, ¿cómo podríamos, tal vez sería un poco descolonizar, ¿no? Pero ¿cómo podríamos descolonizar este machismo de los hombres? Es un poco muy difícil. Así siempre vamos a ser nosotros relegadas, a pesar de que nuestro gobierno es indio, a pesar de que habla lo que es el pluri, estamos siendo, por el momento, aún sigue relegadas. Y como también les había dicho lo que es en el Ayllu, Chachahuarmi en el Ayllu. Como ya decía, es la complementariedad y la armonía, equidad en el ejercicio. En sí, como ya decía aquí también la compañera me antecedió, el cargo, digamos, cuando una mujer o un varón tiene que ser elegido, siempre prefieren al hermano mayor o al hermano menor. En sí, las mujeres un poco somos también aisladas, ¿no? Porque a no ser de que seamos solteros, casados, siempre, digamos, prefieren lo que es al hombre y no a la mujer. Y esos cargos también los realizan por lo que es por turno y dotación. En los años, por ejemplo, se maneja lo que es el turno y dotación de las tierras, de las sayañas, podríamos decir, ¿no? Ese turno y dotación, digamos, de las sayañas. Pero ¿por qué no podríamos realizar, digamos, no? Por ejemplo, yo les cuento, digamos, así una anécdota, me pasó a mí, ¿no? Cuando me decían de que ya tocaba el cargo a mi papá, entonces justo mi hermano llegó, entonces mi papá le dio el poder a mi hermano, ¿no? Yo le decía, no, porque ya me habían elegido a mí, entonces como no llegó mi papá, entonces me dijeron no, entonces va a ser tu hermano. Entonces en ese momento un poco me he sentido mal, no he tenido que desabandonar la sala, porque la misma gente, digamos, a veces te dice de que no, las mujeres a veces somos tan débiles, que no somos tan fuertes, que nos dejamos llevar, ¿no? Ya decimos, dicen no, entonces nos vamos, ¿no? Y si no sabemos enfrentar, digamos, como Bartolina Sisa. Mientras Bartolina Sisa ha sido, digamos, la más batalladora, podrían decir la batalladora, ¿no? Pero mientras nosotros, digamos, en la actualidad, ni como indianistas ni como cataristas, no somos, digamos, tan claros, digamos, cómo deberíamos de asumir en la política o participar desde nosotros mismos, como decía aquí la compañera. ¿Cómo podríamos hacer? Ni en los AILUS ni en las marcas no hay esa sucesión de cargos de las mujeres. Hay más bien la segregación, que no somos tan tomadas en cuenta. También lo que es, digamos, la práctica tiene también la complementaria de la construcción de una democracia participativa, como dice lo que es la Constitución Política del Estado. Una democracia participativa de las mujeres nos dice, ¿no? Pero nos sentimos excluyentes de los cargos, como por ejemplo de Hilakata. Hilakata Mamataya en sí tiene que ir las dos, ¿no? Lo que es Chachahuar, por ejemplo. Y ahora haciendo una comparación, digamos, con lo que es el sindicalismo, por ejemplo, en el municipio de Zapaqui sigue, digamos, lo que es el sindicalismo, que es el ejercicio del secretario general, y lo que es la Bartolina Sisa. Por ejemplo, en lo que es Jesús de Machaca, va lo que es el Hilakata y Mamataya. Pero en estos entonces, digamos, lo que es en estas marcas o en estos AILUS, ¿cómo podían elegir, digamos, lo que es Chachahuán? Por ejemplo, en el municipio de Zapaqui hablan lo que es el sindicalismo. La Bartolina Sisa, digamos, no es la complementariedad que va con el varón. Digamos, la Bartolina Sisa va en otro cargo. En sí muchos piensan, digamos, en el municipio de que no, el ejercicio es de los dos, de Tupac Katari y Bartolina Sisa. Pero mientras, en cambio, no es así. Por ejemplo, en lo que es, digamos, tal vez podríamos hablar también de Arangas, es lo mismo, ¿no? Es que mientras ahí ya son tomadas en cuenta, pero al mismo tiempo son relegadas las mujeres. Los que más son tomadas en cuenta son los varones, lo que son los hilacatas. También ahí podríamos ver, digamos, en esos, digamos, lo que son las marcas, en lo que son las comunidades,
de la dirigencia, no hay, digamos, con un enfoque indianistas ni cataristas. Solo, digamos, tal vez como un ejemplo, en la actualidad, el actual gobierno dice no hay una participación política, tanto de varones y mujeres, pero podríamos tal vez decir de que estos cataristas, como tanto hablamos de cataristas, indianistas, que se conocen algunos, digamos, aquí por ejemplo, como dice Fausto Reinaga, todos ellos, no es en sí, ¿no? En sí no hay, es donde más se relega lo que es, digamos, en el departamento de Oruro, Potosí, Ingavi, Pacajes y otros más. Aquí también hay otro, digamos, lo que es el CONAMAC, que es el Consejo de Aires y Marcas del Collasuyo. En sí este CONAMAC, ¿qué más, digamos, apunte? Es la representatividad, donde asegura la participación más equilibrada, dice, ¿no? Como ya le estaba diciendo, lo que es el Quilacate y el Mamataria. Tal vez para concluir, digamos, podríamos tal vez abarcar lo que es el indianismo en sí, como ya les decía, es una participación tanto en el actual gobierno, no existe, digamos, con los lineamientos indianistas ni cataristas, tanto de varones que de mujeres, mucho menos, digamos, las mujeres están, digamos, más relegadas, más aisladas. Y en el AIU, asimismo, digamos, ¿no? Lo que es, digamos, en la política, lo que es el chachahuarmi, como decimos, es la complementariedad, pero no existe esa complementariedad, lo que es el chachahuarmi, tampoco no existe lo que es el indianismo ni catarismo. Tal vez en conclusión, digamos, puede ser catarismo tal vez lo consideran algunos autores que son más radicales, ¿no? Donde ellos quieren refundar el Estado colonial y nacional, y donde ellos ya, digamos, quieren que participen lo que es los indígenas, y lo que es el indianismo son más radicales, quienes quieren reconstruir el nuevo Tahuantinsuyo. Eso sí, es así. Muchas gracias por la participación. Bueno, se dijo que la participación limitada de las mujeres en los espacios públicos de toma de decisiones. Entonces, ¿no será importante pensar desde las mujeres para incluir a los hombres? Un pensamiento distinto, porque de lo contrario, lo que hace rato se ha expuesto, el feminismo parece una antípoda al hombre, estaríamos cayendo en eso. Entonces, habría que diferenciar entre el indianismo, catarismo desde las mujeres, con el feminismo, que es cosas distintas. En mi opinión, había que pensar más allá del feminismo como contrario al hombre. Bueno, seguidamente tendremos la participación de Elizabeth Huanca. Ella es magíster en gestión pública. Hola, hola. Muchas gracias a los organizadores por invitarme a este foro. Gracias también a las huarmis que están aquí y a los chachas que están aquí, porque algún interés debe haber además del certificado que van a dar y que tal vez valga para alguna materia, pero es muy importante, ¿no?, la presencia. Y en cierta forma un poco también me siento apenada porque todavía el tema de las huarmis sigue siendo un subtema, un tema devaluado, ¿no? Nosotros hemos asistido aquí a varios otros eventos del indianismo y catarismo, donde el auditorio ha rebalsado, pues, ¿no? Ha faltado espacio. Pero ahora mismo veo, digamos, que la participación es reducida. Entonces eso quiere decir que en nosotras mismas está la colonización de no poder problematizar el tema, ni en ustedes también, ¿no? No hay parece que no hubiera esa necesidad. Sin embargo, desde mi participación voy a tratar de aproximar un poco por qué sí hay la necesidad de problematizar y por qué pienso que este nuevo indianismo y catarismo de alguna u otra forma está abriendo esta ventana, y eso lo agradezco, ¿no? Para entrar al tema es muy importante saber de dónde viene el chachahuarmi. El tema es eso, el chachahuarmi, AIU, mito, realidad. ¿De dónde viene? Como bien ya varias de las expositoras, creo que compartimos plenamente el sentimiento y la emocionalidad de nuestra situación subordinada y relegada, lo han expresado. No hay una noción o un origen claro del concepto de chachahuarmi. Y a mí, personalmente, me estoy dando el derecho y el lujo, con la libertad que me han permitido los grandes indianistas y cataristas, ideólogos que me hubiera gustado que estén presentes aquí,
pero no están, de dudar el origen, ¿no? Porque en varios escritos históricos se puede encontrar que la conceptualización o castellanización, si quieren así, del chachahuarmi, porque no se olviden que nuestros orígenes y nuestros conceptos, nuestras cosmovisiones, vienen bien aclaradas desde nuestro idioma. Nuestro idioma no se puede interpretar plenamente en el castellano. Y cuando se hace la castellanización, se reduce a la figura del hombre y de la mujer. Y hay escritos incluso que dicen que Pizarro es quien ha impuesto esta conceptualización como una medida para evitar la poligamia y la promiscuidad. Promiscuidad que se daba con quienes principalmente, con las indias, pues, ¿no ve? A las indias eran a las que violaban, a las indias eran a las que usaban y destrozaban. Hay mi color medio blanquito. Una de mis bisabuelas ha sido pues violada, por eso también. Porque yo de una mujer aymara vengo de una comunidad, vengo de una práctica del ayllu, vengo de las prácticas que la hermana que me ha antecedido, Sofía, ya ha mencionado, y vengo también de situaciones de subordinación, de situaciones de incluso de desigualdad en mi propia familia. Entonces, buscando más aproximaciones conceptuales, me encuentro con indianistas, mujeres contemporáneas pensadoras. No me voy a referir a los hombres porque las hermanas ya lo han hecho, ¿no? ¿Y por qué es importante recuperarnos a nosotras, a las warmis pensadoras? Porque es el momento de visibilizarnos. Y solo nosotras, así como los indios, como lo planteaba Stephanie, como la planteaba la hermana Sofía, solo el que vive, el sujeto que es actor o la sujeta que es actora va a poder expresar, conceptualizar, teorizar, problematizar y plantear propuestas. En ese sentido, yo tomo referencia a María Eugenia Choque y a Marina Ari. María Eugenia Choque es la que más se hace una aproximación en realidad de dónde viene el concepto del chachahuarmi, pero no como una dualidad de hombre y mujer nada más, sino como la armonía de los contrarios o los opuestos complementarios. Esta es una aproximación fundamental. ¿Por qué? Porque es la dualidad que debería estar o estaba inmerso en la cosmovisión aymara y quechua, en los fundamentos del pensamiento político y práctico, ¿no? Esa dualidad, ustedes saben, no voy a entrar tampoco a la descripción plena de la cosmovisión, que tiene diferentes esferas. No es solo la esfera territorial ni la esfera política, es la esfera económica productiva, es la esfera cultural, es la esfera espiritual, es la esfera de los principios y de los valores. Pero entiendo que ustedes, la mayoría, llevan materias, el ayu 1, el ayu 2, entonces ustedes manejan esos conceptos. Por otro lado, Marina Ari hace referencia a que esta concepción del chachahuarmi parece venir desde una creación o una puesta en moda desde los años 80, ¿no? Bajo una concepción desvalorizada, digamos, sobre esta relación entre hombres y mujeres bajo la acepción de la compañera en los espacios políticos. O si quieren más allá, un poco más de compañera, tal vez la de apoyo, ¿no? Entonces, a eso se limita. ¿Por qué es importante comprender esto? Porque de ahí vamos a entender después por qué las situaciones de opresión y por qué estas interpretaciones que se están dando en el ayllu. Por otro lado, el otro elemento que es importante comprender, ¿no?, es también cómo este proceso ha sido adoptado por los hombres indianistas, por los indios, por los campesinos, por los originarios, como hayamos sido denominados en el transcurso del tiempo, porque no olvidemos que la campesinización ha sido una estrategia de sobrevivencia o una forma de pasar desapercibido para sobrevivir en la territorialidad, ¿no? Entonces, los hombres han adoptado estas taras al castellanizarse. ¿Quién no va a ser, pues, mujer sumisa si después de todo lo que le han hecho a la Gregoria y a la Bartolina? ¿Quién no se va a quedar así? ¿Quién no va a adoptar ser indio o india sumisa o bajar el perfil para tratar de pasar desapercibido y negociar tu sobrevivencia?
Si te tratabas de levantar, ¿qué te hacían? Te torturaban. Entonces eso también hay que dimensionar para entender nuestra realidad. Y quiero rescatar ahí al Quispe, un poco tal vez en contradicción a lo que plantea la primera hermana panelista, que sí, comparto con ella, le dedica 2 líneas a su madre. Sin embargo, es el único pensador indianista contemporáneo que rescata el pensamiento de la Warmi indianista, de la pensadora Warmi, en diferentes acápites. Menciona diversas mujeres que probablemente no es su madre. Eso sí, para él su machismo estaba ahí en su interpretación familiar, digamos, ¿no? Pero al hablar ideológica y políticamente, él rescata a muchos. Es el único. No encontramos lo mismo en Reinaga, no encontramos lo mismo en nadie más. En ese sentido, el indianismo y el catarismo, aparentemente, y en varios escritos, pero también en el último documento que se ha presentado por Carlos Magusaya y Pedro Portugal, a través de las entrevistas uno puede reconocer que ambas corrientes reconocen la evidencia de la existencia del machismo. Y se habla de la ausencia de la presencia política de las mujeres. Fíjense que solo se limita al tema político, cuando las warmis estamos presentes en todos los ámbitos, ¿no? Y ahí el engranaje con el feminismo y las concepciones de género. Evidentemente en nuestro país la Convención de 1929 ha marcado un feminismo, pero de élites, que no incluye a las warmis. ¿Por qué no nos incluye? ¿No? ¿Por qué no puedes reconocer desde entonces hasta el día de hoy a la mujer triunfante? Por ejemplo, la chola aymara, la chola empoderada. Es difícil reconocer que esa chola, que antes era su caserita o su empleada, que muchas de nosotras sigue siendo por si acaso, ¿no? Es difícil reconocerla como a tu par, ¿no? Es que estas cholas no quieren meterse en el feminismo, quieren movilizarse por la paridad y la alternancia, ¿no? Cuando para nosotras la preocupación no solo está en la esfera política o en la esfera pública y en la esfera privada, para nosotros está en 3 tipos de esferas, y ese es un nuevo espacio conceptual que viene ¿de dónde? Desde nuestra concepción del Ayllu. El Ayllu también que ha sufrido una desvalorización. Yo escucho a muchos indianistas y muchos cataristas de que el Ayllu se ha reducido solo a un simple análisis territorial, cuando no es así. El Ayllu es un concepto político, ideológico y filosófico. Cuando nosotros lo problematizamos solo a la territorialidad, es donde las mujeres salimos perdiendo y estamos en una doble desventaja. Lo que la hermana ha puesto, pucha, es la práctica cotidiana. Vamos a hablar de Totora Marca, que está al lado de Curahuara Mar, ¿no? Totora Marca hacen la elección de sus autoridades. En la elección hay mayoría, 60% de mujeres que pueden apoyar a quienes van a elegir de nuevas autoridades, ¿no? Aunque es rota, pero tiene que haber un nivel de elección interna. No solo es mágicamente que aparece la figura, ¿no? ¿Y a quiénes creen que apoyan las mismas mujeres? A los hombres, pues, ¿no ven? ¿Y nosotras dónde quedamos? En la vocalía, en el último puesto. Lo mismo sucede en Racaipampa, una nación quechua, genuina en su práctica, sindicalizada sí. Pero la organización de mujeres tiene la segunda vocalía y todos los demás espacios están a cargo de hombres. Claro, pero ¿qué te dicen? Porque en los comentarios del Facebook, cuando han promocionado, ya ha habido un indianista que ha reconocido, ¿cómo van a poner mito? Es una realidad. Todo es chachahuarmi, te dicen. Pero en la vida real, el concepto de chachahuarmi, digamos que existe, bajo la interpretación más aproximada que hace María Eugenia Choque, que es la dualidad fundamental en el pensamiento político andino. Esa vida particular que despoja a la vida comunitaria o viceversa, la vida comunitaria que despoja la vida particular, donde existen obligaciones, responsabilidades y derechos a la par, donde se puede dar el compartir el poder, donde la complementariedad no significa la equidad, la igualdad o la alternancia, sino significa lo que ha sucedido con la Bartolina y el Qatari. ¿Qué significa?
Si yo tengo que liderar estas huestes, lidero, tomo decisiones. La Gregoria también. La Gregoria era asesora de Andrés. Al margen de que haya sido su amante, lo que sea, ¿no? Porque ese es el otro tema. A las indias, ¿a qué nos reducen? Nos reducen a la sexualización del poder. Y ese es otro elemento que hay que desmitificarlo. Entonces, para, digamos, tal vez profundizar un poco en el tema de la AYU, algo que se ha perdido es el dualismo como fundamento del pensamiento andino, pero no solo en el territorio como terreno, sino en la territorialidad en todas sus dimensiones y a partir de nuestras cosmovisiones. Si ahí queremos interpretar, bueno, bajo esa interpretación son relaciones de equilibrio entre hombres y mujeres. Y no solamente existir tú y yo, no, relaciones de equilibrio, que reconocen ¿qué? Reconocen a una mujer empoderada, sujeta política, económica, activa, pero además que puede vivir tranquila y en equilibrio en su comunidad, que es una comunidad en la actualidad que no solo es territorial, o sea, que no está solo en el pueblo, si quieren, está también en la ciudad, así nos desplazamos, ¿no ve? Podemos estar en la ciudad y en el campo, las mujeres. Y ahí nos movemos en nuestra comunidad, que podemos vivir en esas relaciones de equilibrio en nuestra comunidad, en nuestra familia y en nuestra individualidad, en nuestra soledad, que no significa ser solteronas, que varios pensadores indianistas y cataristas nos han tratado de relegar, ¿no? ¿A qué solterona? No. Históricamente ha habido la decisión de las mujeres de en su individualidad poder movilizarse. ¿No? Pero ¿qué significa eso? A veces aquí nos dicen, no, es que es una aburrida, digamos, ¿no? Se ha quedado solterona y amargada, por eso está ella en la política. Entonces son elementos que hay que considerar para esta nueva reconfiguración. Finalmente, el tema de la mitificación. Si bien, digamos, desde la cosmovisión andina, la mitificación de esta dualidad, de esta complementariedad opuesta, o estas relaciones de equilibrio, se pueden, digamos, convertir en un factor emancipador o en un factor, digamos, de profundización de las luchas indianistas. También hay que tener cuidado con la idealización. En todas las sociedades ha habido mitos, y el mito no es malo, como en algún momento he leído algunos planteamientos que hacen Ana Limachi y Fernando Untoja, ¿no? Ambos plantean que los modelos de reconstrucción de los mitos son los que han permitido la reapropiación del espacio y la reorganización de los indios y las indias en las diferentes esferas. A pesar de ese proceso de colonización, de esclavización que hemos sufrido, nos hemos vuelto a reorganizar. ¿A partir de qué? De los modelos de reconstrucción de nuestros mitos, que está asociado a nuestra cosmovisión y nuestra espiritualidad. Por eso yo cuestiono mucho cuando las feministas hablan y dicen, no, la causa es el poder, conseguir esto, mi liberación, mi autonomía económica nada más. Nosotras no solo buscamos eso. Nosotras buscamos también la emancipación, la liberación, pero la estabilidad y la tranquilidad de nuestra comunidad y de nuestra familia. Y puede ser que por esa nuestra naturaleza estemos renunciando mucho a nuestras luchas individuales y luchemos más por la colectividad. Por eso siempre la subordinación de los derechos individuales de las mujeres a partir de los derechos colectivos de los pueblos indígenas originarios campesinos que están en la Constitución, o lo que dice Naciones Unidas, los pueblos indígenas y sus derechos especiales, ¿no ve? Y nosotras totalmente invisibles. En ese contexto, digamos, entonces, ¿cómo estamos nosotras las mujeres? ¿Cuál es nuestra realidad? ¿Qué es ser mujer india en la actualidad? Bueno, ustedes van a encontrar el informe sombra de la CEDAW que han realizado o han elaborado la Alianza de Mujeres Indígenas de Tierras Altas y Tierras Bajas de Bolivia. Es el primer informe en el mundo que ha sido presentado en Ginebra para que sea revisado el país en Naciones Unidas como Bolivia. La CEDAW, todos deben saber, es la Convención para toda la eliminación de todas las formas de discriminación de las mujeres. Son convenciones que países como Bolivia están obligados a cumplir. Entonces, Naciones Unidas le hace recomendaciones a Bolivia.
hay 22 recomendaciones relacionadas con las indias especialmente al respecto. Eso quiere decir que no estamos en tan buenas condiciones, ¿no? ¿Alguien me podría decir si conocen ese documento? ¿Alguien se ha tomado la molestia de ver eso? Nadie, nadie. Entonces, ese es el nivel de que somos warmis, subtema nomás, invisibilizado. Otro dato bien importante es que el mismo INE ha sacado unos datos para el Día de la Mujer Indígena Originaria Campesina, el 5 de septiembre, donde dice que somos casi más del 40% de las mujeres de este país nos identificamos como indias, provenientes de alguna nación o algún pueblo. De ese porcentaje, es más del 50% o el 54% aproximadamente, estamos en el área rural y el resto estamos en el área urbana. Entonces, la concepción nuevamente del AYU y de la comunidad no solo se territorializa, porque nosotras reproducimos esas relaciones en las ciudades. Y es bien importante visualizarnos en los dos espacios, ¿no? Y en estos mismos datos se puede observar, por ejemplo, las mujeres jóvenes de 15 años o más se han declarado que son pertenecientes a esto, a algún pueblo donde todavía existe 13% de analfabetismo. ¿Qué les parece? ¿Qué quiere decir eso? Si soy analfabeta, ¿a qué tipo de trabajo voy a poder acceder? ¿A qué tipo de trabajo voy a poder acceder? Sin miedo. ¿Cuántas de nosotras tenemos todavía primas, hermanas que son empleadas? ¿Cuántas de nosotras sabemos que nuestras hermanas ganan un salario menos del mínimo permitido? ¿Cuántas de nosotras venimos a estudiar tal vez sin comer, sacrificando? Porque yo también lo he hecho así, he migrado. En mi pueblo no había ni siquiera secundaria. He migrado, he tenido que estudiar, matándome, siendo empleada, haciendo de todo. Y sé que muchas de nosotras lo hacemos. ¿El indianismo tiene una propuesta para esto? ¿El catarismo? ¿El modelo neosocialista tiene una propuesta clara para las indias? ¿Para esta reconversión de nuestra situación? Yo me pregunto, ¿cuántas niñas en el área rural? Yo acabo de venir de Charazani, de un pueblo que se llama Moyapampa. ¿Cuántas niñas tienen que caminar horas y horas para ir a un internado y vivir ahí y tratar de estudiar hasta salir bachiller? ¿Cuál es su futuro? ¿No ve? Y el otro elemento que tal vez, digamos, ahora, tengo una hermana que es la Claudia, que está aquí justo, por ahí está la Claudia Condorino, ¿le viste? Se le cambió de lugar. Ella plantea desde su perspectiva, ¿y para qué nos vamos a quejar tanto? ¿Acaso queremos ser sujetas como eran las mestizas en ese video que hemos visto al principio, como pobrecitas, digamos, víctimas? No, cuando nosotras tenemos fuerza para transformaciones y queremos ser tal vez una warmisisa, una generala, una heroína y una lideresa. Si nosotras mismas no aprendemos a problematizar, conceptualizar y disputarnos los espacios ideológicos, políticos, intelectuales, económicos, no vamos a poder hacer frente a esto. Y el Chacha Warmi va a seguir siendo un concepto instrumentalizador de nuestra opresión, de nuestra doble opresión dentro de nuestro propio indianismo y catarismo, o dentro del modelo neosocialista, donde todo es figura, simbólico. Y tal vez digamos a eso, perdón con los que nos han invitado y nos están prestando los espacios, pero con la hermana justo nos hacíamos un cuestionamiento. ¿Cuán fuertes son los simbolismos? ¿Y cuánto esta universidad, que supuestamente es una universidad que ha conquistado un espacio académico para los indios y las indias, su auditorio, ¿qué se llama? Hermanas, ¿qué se llama el auditorio donde estamos? ¿Pero qué nombre lleva? ¿Qué nombre lleva? Sin miedo.
Tiene nombre, pues, ¿no? ¿Qué nombre lleva? Fausto. No, ¿qué se llama este auditorio? Hace rato ya lo han dicho. ¿Auditorio nomás? Ah, ya. Bueno, pero tiene un nombre, les cuento. ¿El instituto qué se llama? Ah, qué interesante. Los símbolos son bien fuertes, machistas, ¿no? Solo masculinizados. La estatua que he visto volviendo de Charazani en Achacachi me ha llamado la atención, solo es del Tupac Katari. Cuando es el corazón, solo está el Tupac Katari. Tal vez se ha caído el de la Bartolina y nadie se ha preocupado de reparar si es que había. Entonces, más allá, digamos, de buscar confrontaciones, el planteamiento es el siguiente: tratar de reconocer en nuestro propio movimiento estas relaciones de subordinación y de doble opresión. ¿Para qué? Para hacernos recuperar ese pensamiento andino de dualidad y de complementariedad, que no es lo mismo que alternancia ni paridad, sino de equilibrio de relaciones de género y de poderes. Eso es lo más importante, hay que reconocerlo claramente. ¿Y eso qué significa? Reconocer a la India sabia, con la visión integral que te puede complementar a ti, indio, para hacer planteamientos teóricos, conceptuales, económicos, empresariales y de toda índole. Problematizar el tema en el campo político, saber dónde está el control sobre los activos de producción, porque la economía no está al margen de esto. Y que además esta mujer, esta Warmi indianista, pueda vivir feliz, tranquila en su comunidad o en su ayllu, ya sea urbano o sea rural, en su familia y en su soledad, que es diferente a la desolación, o en su individualidad. Que además esta Warmi indianista pueda acompañar a otras mujeres y no caer en la trampa del patriarcado de mujer contra mujer, ni de la colonización de mujer contra mujer, sino de generar alianzas y de liberarnos de forma conjunta, porque nuestra liberación es la liberación de nuestras familias, de nuestras comunidades, pero también del movimiento indianista, de gente como nosotros, que, como decía la hermana Sofía, al margen de que te identifiques como indianista o catarista, yo tampoco me defino como una sola, pero sí me defino como una india, como una aymara. ¿Y eso qué significa? Invitarnos a problematizar el tema internamente, tener la capacidad, así como tienen los blancos o los mestizos o los criollos, de problematizar, teorizar y hacer planteamientos claros. Eso tenemos que hacer también nosotros. Basta de quejas, basta de retóricas. Y en ese sentido, promover esta lucha complementaria de compartir el poder en equilibrio, lo que no quiere decir 50-50 tampoco, ¿no? Sino, si tú tienes las mejores habilidades, tú puedes ser una general a lideresa, bueno, ahí el espacio. Y si yo como otra mujer tengo que apoyarte como otra guardia, lo voy a hacer. ¿Y eso qué significa? Fortalecer nuestro movimiento. ¿Eso qué es? Implica generar teoría, planteamiento, propuesta. Lo voy a remarcar muchas veces porque eso es lo que hay que hacer. Podría, digamos, abundar en otros temas y podríamos hablar mucho sobre esto, pero entiendo y espero que sea la primera y no el último espacio que nos puedan dar para empezar a hacer un diálogo más profundo de cada una de las preguntas o cuestionamientos que puedan surgir. Muchas gracias. Agradecemos la participación de Elizabeth Huanca. Bueno, se han visualizado temas muy importantes, por ejemplo, la ausencia de literatura sobre la temática de la participación de las mujeres en la política. Es una veta abierta a hacer investigación que debemos asumir cada uno de nosotros. Bueno, seguidamente tendremos la participación del licenciado Aurelio Chura. Él es sociólogo, es docente investigador de ICLA de la Universidad Tupac Katari, también es docente de la carrera de Sociología y es integrante de la Comunidad Académica de Estudios Sociales.
Ya kipanaya askerum kipan hilana kuyakanak takichim manakaron tapram. Hilanaka wakisha muitaña. Posini warminaka kuyakanaka kanki. Porap chulpan stipa hilanaka kanga parak amuitaña wakis. No? Kamara kita kini hilana kuyakanak amuitaña wakis hiwas kepahan kochohan gaskiwa tupah katari batolina sisa uparunya stayat. Kitis apani? Chimpo, coca chimpo, y no soy tarde, ¿no? Ya te explico. Coapuriano, ¿verdad? Al tu pata marcat por apanitan, nas cortar aquí ya, ¿ya? Canquio, a muita se pañan. Caucanes aymara subtan hilanak, ya tin monedista. Ampara que te más de cuántos entienden aymara. Aymara manta. De la testera, ¿cuántos entienden aymara? Muy bien. No para quechua y echanillata, ya. Tu coinichis canconapa. No para quechuata y echanillata, ya. Ukama ki panste hilanaku yaganaka, aymar hanya chikata mak ahilane yatipta. Ukama ste naya arstawa aymarata, castellan arsta, paipacharot arsta hilanak. Charu mahanaya arstor port antua kaisa achakachi uksamarkata, akama instat amuy. Haqi kankanya, chacha warmin saran. Chacha warmi sarana, tú no amuy una capa, Hanstein, ¿no? Hacia una comprensión transontológica de la filosofía del chacha warmi, ¿no? Walekiwa hilanaka ukat arstayani, kauka kata sotito hilata, David? 15 minutos, walekiwa hilanaka. Inas ma kita hukam hayas, chikaron kamas ars haragris tane wale expat hilanaka. Hilanak, kuna pachati chacha warmit arstaña naja, wakisio khipnaer uintas arstaña. Cuando vamos a abordar esta temática del chacha warmi, es importante, es pertinente, a mi juicio, hablar quizás desde la internalidad, no desde la externalidad. ¿No? No solamente decir esto es así, desde el punto de la razón única, no solamente hablar así, como si yo tuviera la única razón. Como si lo que yo digo es la verdad. Y con mucha preocupación eso he escuchado. Ahora. ¿No? Un primer elemento, estimados hermanos. Pero además, nosotros siempre hemos sido moldeados, hemos sido internalizados la visión antropocéntrica. La academia en Bolivia y en el mundo y en otras universidades, digamos, en otros continentes, lo que nos ha orientado es hacia el antropocentrismo. Eso es uno de los pilares de la filosofía moderna, de la ciencia moderna, como quieran llamar. El antropocentrismo. Kitis haqiqan kañata kartan montan haqit hiwasatak, hiwasan monanya sakiu, hiwasan amta sakit taqikunangaskis. Kuna uywanakas aka utas, aka yanakas hani, hiwastak ya kaña kita hanicha. Angkah mark saraha kamaru intayap Cristo. Aka yananaka hana hayuni. Hani hakiri kita kah akan pe consumras kasmai. El hombre construye interacción, relación con su entorno siempre y cuando le es favorable para sus intereses. Por lo tanto, es el camino del antropocentrismo. En cuanto a los objetos que le rodean son explotables para ese ser humano, cuando esos objetos de su entorno son productos, hechuras de ese ser humano, entonces puede entablar una relación jerárquica obviamente, ¿verdad? El antropocentrismo. Entonces, ¿cómo ahora vamos a abordar esta temática del chacha warmi? ¿Vamos a seguir abordando bajo esa lógica antropocentrista? ¿Vamos a seguir partiendo bajo esa ontología que la academia moderna nos ha enseñado? Heidegger, no sé si conocen Heidegger, este filósofo va a hacer un interesante pasaje de una dimensión óntica hacia una dimensión ontológica. Pero a este pasaje de lo que es lo óntico, ver la cosa solamente esto. Si yo quiero ver este objeto, solamente lo veo eso, ¿no? Me encierro en eso, no lo veo el contexto, no veo el conjunto, no veo la totalidad, solo veo eso. Esa es la dimensión óntica. Entonces Heidegger dice, no necesariamente tú puedes definir, puedes explicar una cosa como tal, bajo una relación, bajo una dimensión óntica. Tienes que comprender su contexto.
¿No ve? La totalidad, esa es la ontología, la realidad. ¿En qué realidad está esto? Si tú tienes un reloj, ¿por qué tienes un reloj? No solamente vas a analizar mirando el reloj, sino a la persona, el contexto. Pero Enrique Dussel va a hacer una crítica a esa ontología. ¿Qué dice Enrique Dussel? Esa ontología, esa totalidad, está enfocada bajo la mirada de la modernidad, con las categorías de la modernidad, de la ciencia moderna. ¿No ve? Está siendo investigada bajo la investigación clásica, científica. Entonces, tenemos que ir más allá de esa ontología todavía. A eso lo va a llamar transontología. La pregunta es si ese concepto nos sirve o no nos sirve, pero es una propuesta interesante, ¿verdad? Yo no quiero hablar solamente del Chachawarmi a partir de lo que vemos cotidianamente y decir que eso es así, ¿no? Y lo voy a decir ahora de todo corazón, espero que no se molesten. Hay muchas personas que al ver a un yatir, a una persona con su poncho, que al ver que están haciendo en algún espacio un rito pachamamista, pachamámico, esotérico, esto que lo otro, qué pena. Y Anders Burman tiene razón, tuvo razón cuando en la 6ª conferencia indio en Tiwanaku dijo el chaki ontológico, ¿verdad? Una crítica a la crítica. Y comparto. Ni siquiera no comprenden a cabalidad lo que es Chachawarmi, la Pachamama, Pachatata o Pachakamsara, pero están haciendo la crítica. ¿No ve? Entonces, esos temas me parecen importantes a mi modo de ver cuando hablamos de Chachawarmi. A ver, yo les pregunto aquí a las hermanas que están aquí al frente, sin intención de ofender a nadie. ¿Nosotros somos japes? No somos completos hasta que no estamos en complementariedad y dualidad. Eso dice nuestra cosmovisión. Hilanak. Jaque es completo. Jaque. Cualquiera de nosotros sería jaque, así muchas veces comprendemos. Pero otros dicen, cuando tiene su esposo y su hijo, ya es jaque. Mentira. Eso sigue siendo la visión antropocéntrica. Ahora otros me van a decir, jaque es aquella persona que tiene su esposo, sus hijos, pero no solo eso, ya tiene sus cultivos, su tierra, sus animales, su casa. Bien, una definición un poco avanzada, pero sigue siendo insuficiente. ¿Y dónde está la dimensión espiritual? ¿Verdad? Entonces muchas veces estamos ahí quizás hablando, redundando, volando sobre algunos conceptos que ni siquiera no lo entendemos a cabalidad. En nuestra cosmovisión o en nuestra Pachakamsara taki en Hailanaku Yaganaka, Unikai han unikai hakirinakam chikanchasiña, Ukao Pachakamsara Hailanaka, Unikai han unikai hakirinaka. Y ustedes me dicen, no, estás hablando de mitos, esto que el otro. Sí, revisen la física cuántica, revisaremos. Yo no lo he estudiado, yo soy sociólogo. Los sociólogos no hemos revisado ni la física cuántica ni esto que el otro, ¿verdad? Pero revisaremos. ¿Qué está diciendo la física cuántica actualmente? ¿Sí o no? Revisaremos. ¿Qué dice de los objetos? Si tiene o no tiene energías, cómo se relaciona, cómo una persona puede relacionarse con las plantas y va a ser diferente. El tipo de relación que va a entablar el ser humano con una planta, con un animal, con un objeto. Revisaremos, ¿verdad? Entonces es preciso un poco este tipo de contextualización, hermanos, para poder hablar de Chachawarmi. A mi modo de ver. Estimados hermanos, solamente en términos muy sintéticos, lo voy a decir esto, ¿no? Ese conocimiento racional moderno, científico, se manifiesta a partir de un individuo en la dimensión antropocéntrica, objetivante todo aquello, ¿no? Esa relación del sujeto-objeto, ¿verdad? El hombre es el sujeto, la mujer es el objeto, ¿verdad? El hombre es el quien piensa, la mujer solo acompaña en momentos en que puede ser necesario, si es que es necesario, sujeto-objeto. En la metodología, ¿qué nos enseña, hermanos, para investigar? ¿Con qué metodología yo he hecho? Por lo menos algo me da de cuenta ya, pero la mayoría de nosotros, ¿cómo estamos realizando investigaciones? Sujeto-objeto. Los clásicos en la sociología, ¿qué nos sugieren? Hay que alejarse del hecho social, ¿verdad? Hay que considerarlo cosas. ¿No ve? Emily Durkheim.
Ve a ver qué nos dice la neutralidad valorativa. Tú no puedes emitir juicios de valor. Solamente tienes que describir tal cual es. El momento en que tú digas lo que debería de ser, ya eres político, ya no eres científico. Así nos enseñan, ¿no ve? Entonces, y la sociología. Ahora, hasta me avergüenzo a veces de decir yo soy sociólogo. Y después, para camuflar las cosas, digo sociólogo aymara. ¿Soy primero sociólogo o soy primero aymara? Habrá que definir esas cosas, ¿verdad? Bueno, la sociología como una disciplina para estudiar a la sociedad burguesa, ¿no? El orden, ¿no? Los cambios que puede existir en esta sociedad burguesa. Y a la antropología, que estudia a los pueblos premodernos, ¿no? La arqueología que esté estudiando a esos pueblos míticos, porque supuestamente la sociedad moderna ya no tiene mitos, ¿verdad? Ya estamos en una sociedad positiva, como diría Augusto Comte en su lenguaje de aquellos tiempos, ¿verdad? Ya no habría mitos en esta realidad, en este mundo. Así nos dejan entender. Entonces la atomización del conocimiento también no nos permite comprender a cabalidad lo que es Chachahuarmi. Alguien habla del Chachahuarmi, alguien habla del Ayllu, antropólogo será esa persona, ¿no? Pero alguien cuando habla de estatus social, de prestigio, de clase, este debe ser sociólogo, politólogo debe ser. Las categorías ya están diseñadas de ese modo, disciplinadas, ¿no? Atomizadas, fragmentadas. En sociología, aquí al menos, y en la sociología de la UMSE, y no sé, en otras disciplinas también, ¿cuántos se sueñan, se enamoran por especializarse solamente en una área? Uno tiene que ser especialista en esto, el otro también en esto, que el otro, ¿verdad? ¿Cuántos soñamos? Cuando el mundo occidental mismo ya está avanzando, ya está en contrarruta, y nosotros seguimos de la cola, siguiendo a ellos. ¿Alguien de ustedes ha revisado el viaje Chiliza sobre las metodologías de investigación indígenas descolonizadoras? Chiliza, qué interesante, bien. Una bibliografía que les podemos sugerir, revisaremos. En África, en Asia, en Norteamérica, ¿cómo están desarrollando? Ya están en otros puntos, con otra mirada. Nosotros estamos encerrados. Seguimos hablando al Chachahuarmi desde una ontología moderna. Unos dicen ser indios, otros dicen ser feministas, otros dicen... Pero la ontología, la base ontológica, la base epistemológica, las categorías, siguen siendo lo mismo. ¿Hasta cuándo no vamos a advertir la necesidad de trascender o de construir el concepto de sociedad? Seguimos confundiendo comunidad de sociedad. Hermanos, sí, hablaríamos muchas cosas. Creo que alguien de ustedes va a decir, no, ya no está hablando de Chachahuarmi, está hablando de otras cosas, quizás van a decir eso. Pero yo veo que es importante reflexionar de este modo. A ver, hermanos, ¿taque chuimam amuitis nate? ¿Chuimampe amuyuna cuactais nate? ¿Ustedes creen que es lógico esta aseveración? Se piensa con el corazón. ¿Les parece lógico? ¿O se piensa solamente con el cerebro siempre? Aquí a nuestro estimado conocido hermano Salvador Quispe, ¿no ve? Sentipensamiento, sentipensar. Esas teorías ya están siendo desarrolladas, ya han sido desarrolladas hace años atrás en otros países. Por ejemplo, por Arturo Escobar, seguro que habrán leído. O Arévalo. O sea, tantos autores que ya están transitando, pero aquí en la sociología, aquí en nuestras academias en Bolivia todavía no estamos advirtiendo. No estamos tomando otras rutas, quizás más propias todavía. Entonces es necesario, cuando hablamos del Chachahuarmi, pensar, reflexionar desde el corazón, no analizar. El positivismo, la paradigma positivista se encarrila en el análisis, porque es el sujeto quien puede analizar, puede transformarla, ¿no? Entonces, es importante hablar, es importante reflexionar desde el corazón. Hilanak, nayata arso, warmina kaliyak tanya usaha, mais tautian, utahanst, warmihar, umama harust, ya katas pajatas kinhama. Hanet Hilanak, ukau takachimam amuitain, khidnairo intas hermanos. Uno no puede evaluar alegremente esto, así, así, así. Hane aymar arsuisiat tan de ajepaha arosep. A ver, saquiñan, cheje, ¿no ves? Silvia Rivera, cheje, ¿sí no ves? Cheje na caja, o te estamos, ¿sí no ves? Pero haneos que te cheje.
tz'eq. Kunapa yati qhari warmi qhichwa. Kamsas qhichwa qhari warmi. ¿Está bien? Estoy haciendo referencia a Julieta Paredes, feminismo comunitario. Chacha warmi. Warmi qhari. ¿Qhari qué es? ¿Conoces qhari? Mentiroso. Qhari ukay chacha qhichwan. Hani chakan mahilata qhichwa kangas qhari. ¿Ya? No es qhari. Hanyat kas awisaha inamay thautistan. Ni kau kharu sarkanya inamay thautistan. Ukau aski amuitas nyas. ¿No? Hukam pacha astas que inasa marca hukam pacha nagar que utchi. Entonces, akam sain namont khilanak. Wakis khiwa, hiwasan amuyuna kasam. Chuimab amuit aña wakis khilanak. Es necesario ir trabajando en otras ontologías que sean más propias a nosotros. Y quizás por el momento esa transontología de Luis o los hermanos bautistas que van haciendo algunos intentos, ellos reconocen que no hablan aymara y solamente van a construir un puente. Y los que van a pasar al frente del puente van a ser ustedes. Dice bautistas, ¿verdad? Los hermanos bautistas. ¿Reconocen? Es importante partir desde el idioma, hermanos. Es muy importante. Los marxistas me dirán, pero hermano, con tu chuspa estás perdiendo tiempo, tú eres pachamamista, ¿no ven? ¿Por qué? Porque el marxismo nunca ha superado el antropocentrismo. ¿No ven? Se queda solamente en el colectivismo. O en la comunidad, entendida esto en la dimensión antropocéntrica igual. Entonces, hermanos, lo que estoy hablando quizás es un desafío de una reconstrucción mítica, filosófica. Y es necesario. Aquí la hermana ya se adelantó y estoy muy de acuerdo. ¿Quién dijo que ha habido una sociedad sin mitos? Solamente la modernidad nos ha hecho creer eso. Que lo mítico, para hablar del mundo mítico, hay que ir lo más lejos posible para hallar el mundo mítico, ¿verdad? A la prehistoria hay que ir. Como si en esta sociedad ya no habría mitos, ¿verdad? Entonces hay que hacer una reconstrucción mítica, filosófica, o como algún autor dijo, metafísico. Y cuando solamente comprendamos en realidad eso, esas nuestras o propias ontologías, vamos a poder comprender lo que es el Chachahuarmi. Ayllu. Alguien habló aquí del Ayllu. Ayllu conoce la naca. Simonian paraste, Ayllu conoces, ¿eh? Hata. ¿Ya? Ayllu hata. Y la para acá dice todavía, se va, Ayllu hagoteva se va. Conats, han ye, ¿no ve? Ukato terceo. Es hatai. Hatase. Hatatai ves con ara gotis, conas hatachis. Chachahuarmi hatachis, hermanos. Han Chachahuarmi utias paja. Hiwasas kaukan garaxnas. Chachahuarmi panay haqe utias. Ukambero silanak chachan sarapaja yaqapinirita na hiwasan saranakasan. Warmin sarapaja yaqapinirakirita na. Yoqalwa otija, hilpacha yoqalwa nya hilatatja. Aukimpi hilpacha naqej yapol saraski uywar saraski no lawapte saraski. Kuyakanakaste taikampi hilpacha qipare utanja. Ukay taikach yoqalwa variate hilpacha. Aukich y mi luego haría te dijo, ¿cómo chaneo no ve? Yo calo baja, aunque me pone saras que hanech. O que ya te dice, acam lo cochaset, acam satat, ¿no ve? Sat. Acamra que lurañ, acamra que utas utachañ, acamra que lurañ, acam. A ver, hilana humana que acá sauñatitas, que aunque hilatas acam sauñat. A ver, cuyacanak. Humana que sauñatita ti. Muy bien, Culiacán, Culiacán. ¿Alguien de ustedes sabe tejer como esta chuspa o otros? La pregunta. Y 15 aún. ¿Qué te están aukima? Mamá. Naro, ¿qué te es? A ver, uta chanyati jitok aukihaya. Chachan sarapaja, masar. Warmin sarapaja, masar. Chachahani utar mantkas pater pathai astupa ki lokan kas pathani no be wa sarani hilanaka ukamarita na hiwasan sarasah ukapaya sarah kona bajat hiktap kha panin pacha sarante hicha safara que yaqipanaka chacha konas ner sarah ¿por qué el hombre está adelante y la mujer detrás del hombre está yendo? Eso ya es discriminación. Hani hilana qué mal. Una visión moderna bajo una ontología moderna. Kunas hilana ka ver Abadio Green inas yaqib hilana ka ist afrist
ma muy tiri Colombia marcado, ma te portan, abadio green. Chiekpachi atiñaja, el conocimiento más profundo está en las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres manejan este cerebro, el cerebro metafórico, como dice Arévalo. Nosotros tenemos dos lados de cerebro, ¿verdad? Palejo y tal, ¿no ve? Maisaja, racional o aquí. Axa racional. Baja axa copeja abnajer. Axa este metafórico, emocional, ¿no? Sentimental. Maisa axa abnajar aquí checa. Hiwasa quiere empezar a con la mente racional. Las mujeres utilizan más el cerebro metafórico, como dice Arévalo. El cerebro metafórico es el hermano mayor, el cerebro racional es el hermano menor. Hoy en día, ¿cuál predomina? Este hermano menor, ¿no ve? Por eso estamos en desequilibrio. Un hermano dice, estamos en marcha, dice, ¿no ve? Todos estamos descendiendo. Hasta ese hermano que habla del marcha debe estar en desequilibrio. En serio, hermanos, es la verdad, ¿no? Entonces, hermanos, es importante comprender esto. Es importante comprender estas situaciones. Entonces voy a decir para terminar, ya lo dije esto, Yaquisto Ailanaka, Hansum Pacha, Aymar Sara, Pachakam Sara, Pachakam Uinta, Hansum Harar Katasar. En otras palabras, estoy diciendo, es una preocupación para nosotros en el cual yo me incorporo, que no hayamos trabajado y no estamos advirtiendo para trabajar nuestra propia ontología, epistemología o axiología o metodología. Eso todavía está lejos, ¿no? No, eso que hagan los filósofos. La sociología está metida en la microsociología, ¿no? En cosas, estudios así. Yo también lo hice así. Los estudios macrosociológicos o transdisciplinares se quedaron atrás. Entonces, estimados hermanos, es muy importante esta charla. Quizás a alguien les he ofendido, disculpen, pero yo he expresado solamente lo que yo pienso en el camino en el cual estoy día a día ahora en la investigación, y son algunos elementos que he querido compartir con ustedes, estimados hermanos. Entonces, cuando hablamos de Chachawarmi, Hiwasan Sarasaskio, es parte de nuestra transontología. No son conceptos ajenos. Yo no puedo decir, entrando solamente al internet sobre el Chachawarmi y decir esto es así. No. Hay que hablar desde el Ayllu, desde la vida del Ayllu. Aquí una hermana dijo que sí, proviene de una comunidad. Felicidades. Y constantemente tenemos que ir retornando, si no diariamente, pero retornando a nuestras comunidades, ¿verdad? Arroz tañahuaquis, amuitaña urururjam, tiona camp, tiana camp, ahuichana camp, achilana camp, anicha, upanaga jualilla quitasiki. Hay luna casanual ya quitab. Hachak tasip hiwasab ngatasak. Kut añahuaquis ilanak. Upanagam arroz kip tañahuaquis. Larur taniña huaquis. Kama kipaste chachawarmit palkasen hailanak kuyakanaka. Aymar arusat arstas cosas, Aymar amuyum, takechi ma bastain. Hanewa kan ha wakiskit na Indian stat akat ukat sanew kam tawtisnya wakiskit. Ya, kama kipans tehlanaka, ukamak. Wals na amuyunak arstawait humanakampi amuyikip tanyatak. Halaya kipanaya aka tanta chawi aka ruskip tawakti enak kumaraki takin humanakar. Muchas gracias, estimados hermanos y hermanas. Muchas gracias por la participación A mí solo me gustaría decir... al hermano Aurelio Chura. Por favor, solo me gustaría decir una cosa, ¿no? Mientras el hermano está analizando la diferencia entre comunidad y sociedad, y mientras él está pensando con el corazón, lamentablemente a nosotras nos siguen violando, ¿no? En el área rural o en el área más citadina, y ese es el problema. Y cada vez confirmo más que para mí el hipismo pachamámico es una manera de instrumentalización, al igual que el izquierdismo, ¿no? De los discursos que tenemos. Yo estoy completamente de acuerdo con la mitificación y con la religiosidad y con la espiritualidad también, pero no creo en mitificar la opresión, para nada, ¿no? Y sí puedo hablar desde la experiencia también. Creo que tengo legitimidad para hacer eso. Muchas gracias. Una vez más agradecemos la participación de nuestro hermano Aurelio Chura. Dijo, hay que pensar más allá de la ontología moderna. Si estamos pensando todavía Chachawarmi desde la ontología moderna, pues estamos cayendo todavía en la colonialidad, diríamos.
hay que pensar, dice, desde la internalidad. En Aymara diríamos, jamás quizá se la voy a casar, uxatoket amuit añawakisi, hamsi, ¿no? Haniwa ankatoket amuit añakiti. Es decir, una cosa distinta sería pensar desde la externalidad, desde afuera. Estamos especulando, pues sería importante vivirla, estudiarla, profundizarla. ¿Qué está pasando? ¿De dónde viene Chachahualli? Por ejemplo, la compañera Elizabeth se preguntaba. Chachahualli, varón y mujer, la participación, la dualidad, pues viene desde nuestras comunidades ancestrales.